Para estos 10 minutos con Rafael Sánchez Navarro Caraza, trataremos el tema de las revisiones de los contratos colectivos de trabajo para este año 2023. Como ustedes recordarán, en épocas inflacionarias en los años 80 y 90, la gran mayoría de las empresas y los sindicatos acordaron modificar las fechas de los vencimientos de los contratos colectivos para que todas estas, o la gran mayoría de estas, cuando menos, iniciara su vigencia en el mes de enero de cada año. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se tomó la decisión? Porque los parámetros inflacionarios, los parámetros del incremento del salario mínimo y las perspectivas del año hacían mucho más fácil el tomar las decisiones económicas de la empresa. Aquellos que recuerden aquellas épocas, existieron años, se dieron 3 o 4 incrementos al salario mínimo durante el año y la inflación llegó a estar por ahí de los niveles de 120% en algunos años. Los componentes inflacionarios de los últimos 2 años, afortunadamente, no han sido a tal extremo, no se ha llegado afortunadamente a un tema de hiperinflación. Sin embargo, de acuerdo al INEGI, el año pasado el incremento en la inflación fue del 7.8%. También en el año pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determinó incrementar el salario mínimo en un 20%. Este salario mínimo se incrementó con 2 componentes. Uno, el establecer el MIR, que es la medida independiente de recuperación del salario, que es de 15 pesos y algunos centavos, y tomar un incremento general del 10% después de haber aplicado este MIR. Con este porcentaje de incremento en el salario mínimo y la inflación del año pasado, las revisiones de contrato colectivo salariales o totales han tenido una dificultad muy importante, fundamentalmente por 2 razones. Una, que ante el incremento tan importante del salario mínimo, muchas de las categorías de los tabuladores de salarios de los contratos colectivos se vieron rebasadas 1 o 2 categorías por el propio salario mínimo. Esto, como puedan ustedes observar, generó una desviación completa porque le quitó valor al diferencial de las distintas categorías de un tabulador de salarios. El segundo tema es que muchos de los contratos colectivos siguen estando referenciados a que los incrementos se indicen con base en el salario mínimo. Esta falla en la negociación de los contratos colectivos, que debió haberse dado hace 6 o 7 años, en el que se modificó la ley para desvincular el salario mínimo de las obligaciones del Seguro Social, del SAT y de multas. Los contratos colectivos debieron haber sido negociados para desvincular estas prestaciones de esta indexación del propio salario mínimo. Sin embargo, en casos que hemos tenido en el despacho, el simple incremento de estas prestaciones, probablemente en vales de despensa, en productividad, bonos de productividad, han resultado que por sí mismos representan una revisión un incremento en el valor del contrato de por ahí del 9 o 10%, lo cual pues es prácticamente 1 o 2 puntos por arriba de la inflación que se dio el año pasado. De ahí que la complejidad de la revisión de los contratos colectivos se da en una forma importante con todos estos variables. Estos 2 puntos, que son, digamos, los temas comunes de las revisiones anteriores, tienen una afectación mayor en este caso
por la modificación a los días de vacaciones derivada de la modificación a la ley de lo que se ha venido llamando el concepto de vacaciones dignas, que como ustedes saben duplicó el monto de las vacaciones a disfrutar. Y también incide en el costo a las empresas de los porcentajes en los que se debe hoy de aportar al sistema de ahorro para el retiro o al tema de cesantía de las AFORES que las empresas están obligadas a hacer la aportación. Por ello, resulta fundamental tener una correcta asesoría, una correcta guía en la negociación de los contratos colectivos, visualizando las oportunidades que pueda generarse con esta revisión en cuanto a la retabulación de los salarios, a la negociación de las condiciones de trabajo para establecer una vinculación correcta hacia la inflación o en temas monetarios de aquellas prestaciones que siguen referidas a los salarios mínimos generales. Como siempre, en BCN Bufete Sánchez Navarro, quedamos a sus órdenes para cualquier consulta, asesoría, guía de las problemáticas que se puedan presentar en sus empresas.